como podéis ver, tenemos un motor de nevera o refrigerador. Vemos la caja de conexión, donde tenemos los elementos de protección del compresor. Por aquí tenemos un tubo que es de mantenimiento, vemos que está sellado, y por este lado vemos que tenemos dos tubos, uno que es un poco más grueso y otro más fino. Uno es la entrada de aire y salida de aire. Por este lado tenemos un tornillito donde vamos a instalar la toma de tierra. Bien, lo primero que vamos a hacer es retirar la tapa para llegar a los elementos de protección que tenemos aquí dentro. Para ello metemos aquí el destornillador y hacemos lo mismo de este lado. Soltamos las conexiones. El primer elemento que vamos a retirar es el relay PTC. Vemos que lleva dos terminales. Para ello metemos el destornillador, hacemos un poquito de palanca. Vemos que nos quedan dos pines libres y ahora vamos a retirar el protector térmico. Para ello metemos el destornillador y hacemos también un poquito de palanca. Este es el protector térmico. Vemos que lleva aquí un pivotito que entra en este pin. Bien, ahora tenemos tres pines. Normalmente el pin que está solo es el común y luego tenemos bobina de trabajo o bobina de arranque. Vamos a medir con el tester qué resistencia tenemos entre el común y cada una de las dos bobinas para saber cuál es la bobina de trabajo y cuál es la bobina de arranque. Para ello vamos a utilizar el multímetro analógico para mirar la resistencia de las bobinas. Colocamos la perilla en X1, tocamos las puntas y regulamos ahí a 0 para una mayor precisión. Y ahora vamos a mirar la resistencia en las bobinas. Colocamos la punta roja aquí en el común y ahora tocamos aquí la de la derecha. Ahí vemos que tenemos un resultado de aproximadamente unos 18 ohms, más o menos. Tenemos 10, 20, 15, 17, 18. Anda más o menos por aquí sobre los 18 ohms. Y ahora vamos a mirar desde el centro a esta de aquí. A ver qué resistencia tenemos. Y en este caso vemos que tenemos una lectura más alta, de alrededor de 25 ohms. Si ahora tomamos como medida la suma de las dos bobinas, y ahí la suma de las dos bobinas nos da sobre 40 o 41 aproximadamente. Entonces, la lectura más baja en este caso es la bobina de trabajo y la lectura más alta es la bobina de arranque. Entonces ya sabemos que este es el común, esta es la bobina de trabajo y esta es la bobina de arranque. Bien, ya que tenemos identificados los pines, ahora vamos a hacer una herramienta casera que nos va a servir para activar de forma manual el compresor, tanto fuera del refrigerador como si lo tenemos montado en el refrigerador. Si lo tenemos montado en el refrigerador, hay que desenchufarlo de la red eléctrica. Eso siempre. Así que vamos con la herramienta. Para ello vamos a utilizar un cable que es reciclado de cualquier otro aparato. Vamos a pelar las puntas. Vamos a usar una fichita de estas para que nos sea más fácil.
Instalamos el neutro, la tierra y instalamos la fase. Y nos tiene que quedar una cosa así. Ahora vamos a instalar la toma de tierra. Yo previamente ya le coloqué esta pieza que luego instalaremos aquí en el chasis del compresor. Ahí nos queda instalado el de tierra. Ahora vamos a instalar este cable, que es el cable de fase, lo vamos a instalar aquí en el común. Y nos tiene que quedar así, cable de fase en el común. Ahí tenemos instalado el cable de fase y el de tierra. Ahora vamos con el neutro. Para el neutro vamos a construir un cable que venga doble a esta ficha. Luego este cable que es doble viene a la bobina de trabajo. Ahí. Vemos que nos tiene que quedar así. Cable doble aquí a la bobina de trabajo. Y nos queda así, el neutro, este cable blanco, lo seguimos. Y luego nos queda este otro, que veremos ahora para dónde va. Si tenéis algún horno de microondas que ya no se utilice, podéis encontrar este tipo de pulsadores o fin de carrera. Normalmente lleva 3 y nos es perfecto para la herramienta que vamos a hacer. Yo ya lo retiré y vamos a ver cómo lo conectamos. Bien, ya que tenemos esto así, ahora esta parte de aquí, colocamos el pulsador. Y ahora de este otro lado vamos a colocar este cable y lo vamos a soldar aquí. Bien, ya que tenemos todo esto así, ahora vamos a instalar el cable en el compresor. Instalamos la tierra. Conectamos este cable a la bobina de trabajo y este que viene del interruptor a la bobina de arranque. Y nos tiene que quedar una cosa así. Bien, ya que estamos así, ahora vamos a encender el compresor. Lo primero que vamos a notar al conectar a la red eléctrica el compresor es una vibración, va a vibrar. Y en el momento que accionemos el interruptor va a empezar a entrar en funcionamiento. Esta herramienta casera tanto nos va a servir por si tenemos un problema en el refrigerador o nevera, ya que podemos descartar si el problema lo tenemos en el compresor o la tarjeta electrónica o cualquier otro problema, ya que haciendo estas pruebas el compresor se va a poner a trabajar de forma correcta. Y así ya sabemos si el compresor está trabajando correctamente, el problema ya recae en la tarjeta electrónica o cualquier otra parte del refrigerador. Y también nos sirve para construir una herramienta casera. Podéis construir una herramienta casera, ahora ya sabéis cómo se conecta y ya va a gusto de cada quien qué tipo de herramienta casera vais a construir. Bien, dicho esto, vamos a ponerlo en funcionamiento. Ahora vamos a encender el compresor. Ahí notamos la vibración, está vibrando el compresor. Y ahora al accionar el interruptor debería de encender el compresor.
Y ahí vemos que trabaja correctamente. Esto nos sirve para hacer alguna herramienta casera o si tenemos algún problema en el compresor para saber si es el compresor el que falla. Y ahí vemos que trabaja correctamente. Así que chicos, si te gustó el vídeo, manita arriba, like, compartidlo con vuestros amigos en las redes sociales, suscribís al canal si no estás suscrito y nos vemos hasta el próximo vídeo. Venga chicos, chao.